Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy miércoles 18 de septiembre. Diputados adoptan la huelga en rechazo a resultados del censo que suspendieron los cívicos. Finalmente, la visita de la ministra de Planificación, Viviana Caro, a los miembros del Comité Pro Santa Cruz el pasado lunes desactivó la huelga de hambre que debía comenzar ayer en rechazo a los datos del censo 2012. Los cívicos, después de una extensa reunión de directorio, acordaron suspender la huelga de hambre prevista en la plaza principal y aceptar la oferta hecha por la ministra Caro un día antes. Fernando Castedo, presidente del Comité Cívico, dio a conocer la determinación de la suspensión de la huelga. El rechazo general a los resultados del censo se debe a la diferencia de la cantidad poblacional de Bolivia, que disminuyó desde los datos preliminares expuestos en enero por Evo Morales a los oficiales emitidos en julio. En Santa Cruz se disminuyó 121.000 habitantes. Sin embargo, la posición del Comité Cívico fue criticada por los parlamentarios opositores, quienes anunciaron que desde mañana ellos ingresarán en huelga de hambre. Es una lástima que las autoridades no salgan en defensa de los cruceños. Lo que están haciendo es consagrarse con el partido de gobierno de turno. Le están dando la espalda a Santa Cruz, expresó el diputado Rafael López, quien llegó al comité para exhortar a los cívicos a que no se suspenda la medida extrema. Una oposición similar adoptó el diputado Moisés Salces, quien confirmó que se sumaría a la huelga de hambre instalada en la plaza principal 24 de septiembre. Con más noticias les contamos que el canal de televisión internacional destaca el Salar de Uyuni. El Salar de Uyuni será el escenario de uno de los nuevos capítulos de la serie Vivir para Contarlo de Discovery. Este programa se centra en recopilar historias de supervivencia. Lo nuevo de Vivir para Contarlo presenta historias ocurridas en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y México. El programa estrenará capítulos cada jueves a las 22 horas. Precisamente, uno de los flamantes episodios está dedicado a la aventura que vivió la familia Basba en 2011 al extraviarse en el Salar de Uyuni, donde permanecieron 48 horas. Todo ocurrió cuando los Basba emprendieron una excursión en automóvil con el fin de explorar la mayor planicie salada del mundo, con una extensión de más de 12.000 kilómetros cuadrados. Esta historia se verá el 10 de octubre. El silencio sepulcral del desierto de Salar solo es interrumpido por las aterradoras tempestades que se desatan súbitamente, azotando el desolado terreno. Al tercer día, el padre y dos de sus hijos deciden salir a pie para buscar ayuda, dejando a la madre, una hija y al hijo menor dentro del auto, con agua y comida escasa, se describe la producción de Discovery. Más información. La escasez de pollo sigue y el gobierno alista norma para contrarrestar subida de precios. Mientras en otros sitios del país el pollo desaparece de los mercados, la escasez asociada a un encarecimiento en el precio del producto persiste en los principales centros de abasto de Santa Cruz, mientras otros artículos de primera necesidad tienden a regularizarse, siendo el tomate y la vainita los que aún se mantienen en niveles altos. El pollo sigue caro. Si bien ha bajado un boliviano de los 18 bolivianos que era en días pasados, ahora está en 17 bolivianos el kilogramo, sintetizó Paola Mancilla, ama de casa. Ante esta situación, la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, informó ayer que el gobierno remitirá en las siguientes 3 semanas al legislativo un anteproyecto de ley de complejo productivo avicultor orientado a crear un sistema de estabilización de precios en el mercado interno. Como noticias les contamos que estiman que hay 1 millón de migrantes en Santa Cruz. Santa Cruz es la capital de la bolivianidad. Según estimaciones de las propias asociaciones de residentes en Santa Cruz, el departamento cruceño alberga 1 millón de migrantes. Del total, los paceños lideran con 300.000 residentes, Cochabamba con 200.000, Sucre con 200.000 y el resto de los departamentos de Tarija, Oruro, Potosí, Pando y Beni con 300.000. Sin duda, sumamos 1 millón de residentes en Santa Cruz, dijo
Francisco Carlos Vallá, reconocido popularmente como el Yacta Mansi Mayor. Y como noticia les contamos que la Expo Cruz 2013 sorprende con el mejoramiento genético presentado por diferentes cabañas. Este es el caso del bovino Nelore llamado Fierro. Este vacuno fue imposible presentarlo en las balanzas donde la mayoría de los bovinos de peso pesado fueron registrados. Su tamaño puso en apuros a los de la Asociación Boliviana de Criadores de Cebú, que tuvieron que buscar otra alternativa. Fierro es un bovino Nelore que, de acuerdo con sus cuidadores, antes de salir de la cabaña Galicia pesaba 1.370 kilos, por lo que a ojo de buen cubero es un firme candidato para ser nominado el cebuino más pesado de la Expo Cruz. El vacuno Fierro tiene 35 meses, por día come 78 kilos y por año invierten en él $1.500 aproximadamente. Fernando Valdomar, gerente de Asocebú, indicó que Fierro, un macho de 35 meses, se perfila como ganador. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.16. El yen se cotiza en 0.07. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. Se suspende la pelea por el Campeonato Mundial de Boxeo Femenino. La boxeadora boliviana Jennifer Salinas se llegó ayer por la madrugada a Santa Cruz, procedente de México, debido a que recibió la comunicación de que la pelea por el título de la Federación Mundial de Boxeo, WBF, que disputará con la colombiana Yolis Marrugo, ya no se realizará el 5 de octubre y que se postergó otra vez con fecha aún por definir. La nueva fecha definirá en las próximas horas, pero me dijeron que sí o sí será en octubre. Si se recorre pocos días, terminaré mi preparación aquí, pero si son muchos días viajaré a Estados Unidos para continuar entrenando allá y estar cerca de mi familia, dijo la boliviana Jennifer Salinas. Inicialmente, la reina boliviana tenía que pelear el 14 de septiembre en Sonilum. Luego se dijo que el combate sería el 5 de octubre en el Tawichi. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.